simple estudiarlos, porque tenemos en el Código Civil y Comercial de la Nación una parte general dedicada a los títulos valores, en donde si ustedes van a la parte general del código, y esto los invito a que lo lean, en definitiva, van a encontrar con que tienen qué son los títulos valores, cuáles son sus principales características, la división entre lo que son los títulos cartulares y los títulos no cartulares. Y un poco eso nos va a dar la pauta de lo que vamos a estudiar, ¿no? Los títulos representan una obligación incondicionada. Y sí, Nancy, ese video es el video introductorio, el que llamamos, ahí lo veo en el chat. Claro. Y a partir del artículo 1815 tenemos la legislación sobre títulos, que es la normativa general de los títulos valores. Al principio van a encontrar las características generales y luego la diferencia entre los títulos valores cartulares y los no cartulares. ¿Quién de ustedes tiene ahí a mano el 1815 como para leerlo? ¿Quién se anima? Yo. Sí. Yo lo tengo acá. Ariana. Sí. ¿Lo leo? 1815. Títulos valores. Concepto. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816. Cuando en este código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se comprenden los títulos valores. Bien, Mariana, ¿querés leer el 1816 al que te remite el 1815? ¿Qué es lo que dice? Sí, sobre autonomía. Sí. El portador de buena fe de un título valor que lo adquiere conforme con su ley de circulación tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anteriores portadores. A los efectos de este artículo, el portador es de mala fe si al adquirir el título procede a sabiendas en perjuicio del deudor demandado. Perfecto. Lo que se buscó con el artículo 1815 y con el 1816 es aportar una definición que abarque a todos los títulos valores. Títulos que son de distintas especies, ¿no? Porque nosotros vamos a estudiar el cheque, vamos a estudiar la letra de cambio, el pagaré, que no son iguales entre ellos, no tienen el mismo régimen. Tampoco una acción en una sociedad anónima es igual a un cheque o a un pagaré. Profe, sin embargo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Luis, decime. ¿Qué tal? Buenas tardes. Títulos valores son regidos, digamos, o sea, tienen diferentes tasas y todas esas cosas, digamos. ¿Son regidos todos por el Banco Central o no? Por eso no ¿puede quiero... el Poder Ejecutivo sacar nuevos títulos valores, por ejemplo? No, el Poder Ejecutivo podría hacerlo, digamos, en realidad los títulos se crean por ley. Y ahora en el código nosotros tenemos la posibilidad de que las partes comúnmente realicen o creen títulos valores en la medida que establezcan su ley de circulación. Pero un poco yendo a esa definición básica que leyó Mariana de 1815, que yo veo que del artículo 1815, que quiero que lo tengan a mano, refiere a los títulos valores como aquellos que incorporan una obligación. Una obligación, no cualquier obligación, sino incondicionada e irrevocable. Y el artículo siguiente luego va a hablar de la autonomía. El que tenga ese título va a poder ejercer el derecho que surge representado del título en forma autónoma, quiere decir, independientemente de las relaciones que le dieron origen. Y esta definición, que yo les digo general, que surge del artículo 1815, abarca, Luis, un poco lo que vos preguntabas, todos los títulos, aquellos que están bajo la normativa del Banco Central. Como mi pregunta es, sí. los títulos de interior y los títulos de exterior, porque también tenemos deuda del Fondo Monetario, bueno, por ejemplo. Por eso, Luis, de vuelta. Vamos a meternos en la clase de Derecho Comercial y a tratar de abrirnos a aprender algo que nosotros hasta ahora no estudiamos, ¿no? Porque vos me estás diciendo, sí, hay títulos de interior, hay títulos de exterior, títulos de valores de deuda. Bueno, todos esos son títulos valores. ¿Por qué? Porque representan
una obligación incondicionada e irrevocable. No todas las obligaciones son incondicionadas e irrevocables. Uno puede asumir una obligación bajo determinadas condiciones. Te voy a pagar si me entregas la mercadería, te pagaré el auto si lo recibo, y así hay obligaciones en donde están sujetas a alguna contraprestación. Eso menciona el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario una de las exigencias que hace es pedir ajuste, justamente para Sí, pedirlo. no tiene mucho que ver con la clase de hoy, Luis, lo que está trayendo. Pero estamos hablando del artículo 1816, No, que tiene y lo autonomía. principal, Luis, lo que es autónomo. importante, Luis, lo que es importante es esa predisposición en esta clase para poder aprender. Quizás hay cosas que vos ya sepas y quieras entonces definir vos los títulos valores y dar los caracteres para que antes de que entremos en temas tan específicos como cada título en particular, que en la materia de derecho comercial vemos los que les compartimos en el programa y que les subimos al campus. No sé si sabes cuáles son, pero lo que más nos interesa para todos es que podamos tener los conceptos elementales y básicos, primero para poder definirlos y saber de qué hablamos. Después, si nos queda tiempo, o en todo caso ponemos a disposición nuestros correos para que nos puedas, o en el campus, nos preguntás en concreto por aquellos títulos en particular más específicos, pero que exceden al marco de esta clase. Profe, yo le pregunto solamente por el artículo 1816 que da la definición de autonomía sobre los títulos de valores. ¿Y cuál es, Luis, la relación que vos encontrás entre la autonomía y el fondo, por ejemplo? Por ejemplo, el Fondo Monetario le presta plata a la Argentina y a cambio de pedir ajustes a los jubilados, por ejemplo, llevar a cambio de políticas económicas que... Eso no es un título de crédito. Vos estás confundiendo el concepto de autonomía, por eso digo, ¿no? Una cosa es la autonomía... bueno, eso es lo que yo le quiero preguntar yo. ¿Cuál es la autonomía que tiene el título del portador del título del valor? Luis, no puedo avanzar si vos no me dejás explicarte. La autonomía no refiere al portador del título, refiere al obligado. El obligado que tiene que cumplir la obligación que está establecida en el título, inserta en el documento, no va a poder alegar defensas personales que sí lo podría haber hecho respecto de algún otro obligado en el título. ¿Qué quiere decir esto, no? Un poco. Cuando hablamos de autonomía cambiaria, lo que implica es que quien tiene el derecho, quien tiene el documento, cartular o no, ejerce el derecho que está allí representado. Ahí adentro hay una obligación, asumida por quién emitió el título, por quien se comprometió a través de algún aval, por quien se convirtió en endosatario de ese documento. Y en definitiva hay un obligado cambiario. Y la autonomía, justamente lo que permite, no tiene que ver con una autonomía en el poder de decisión, sino que tiene que ver con una autonomía de la causa. Ese título está separado de la causa que le dio origen. No importa en qué marco se estableció la obligación o entre quiénes se realizó y cuáles son las defensas que ellos podrían oponerse, sino que lo que interesa es que quien lo recibe un derecho autónomo y va a poder ejercer ese derecho de naturaleza creditoria en materia de títulos de crédito, en forma autónoma, independientemente de las relaciones, que entonces cuando hablamos de autonomía, no hablamos de ninguna relación de poder, ni de imposición, de condiciones, sino que hablamos de la autonomía de la causa. Autonomía y causa son conceptos que están relacionados, y justamente los títulos valores son títulos que no son causales, que obviamente alguna causa hizo que se generen, ¿no? Porque por algo se emitieron esos títulos. Cuando uno se compromete a pagar una deuda, lo hace por alguna razón. Te voy a pagar quizá la entrega de la mercadería, o te voy a pagar la suma que yo asumo a través de un préstamo. Hay distintas causas que pueden haber dado origen, pero en el título, esa causa es autónoma, está separada de lo que es la obligación que allí está inserta. ¿Y esto qué es lo que permite? Que los títulos sean circulatorios. Ustedes van a leer por ahí que los títulos valores son circulatorios, que circulan, porque quien los recibe no se va a fijar un poco en qué contexto se emitió, quién lo emitió, sino que simplemente va a mirar el título, va a ver qué es lo que surge del título y sabrá que tendrá derecho a reclamar ni más ni menos de lo que surge del título. Y de ahí tenemos todos los caracteres que después estudiamos, ¿no? El concepto de necesidad, de autonomía, de literalidad, de formalismo, que son todas características estrictamente
vinculadas a los títulos de crédito. Todos los títulos que antes nosotros nos focalizábamos en los títulos de crédito, pues son los que más se utilizaban en el comercio, pero fueron tan exitosos, digamos, la normativa de títulos de crédito, que trascendió las fronteras del derecho comercial y se aplican títulos de valores para todo el derecho. Por eso hay un montón de títulos valores. Nosotros vamos a ver acciones, obligaciones negociables, cheques, pagaré, acciones, pero todo eso tiene en común que hay una obligación que está incorporada en un documento, ¿no? En el caso del cartular, un documento material; en el caso del título no cartular, instrumentado a través de un registro. Decíamos que estos títulos circulan, son circulatorios, y justamente permiten o tienen esa ventaja de que son de muy fácil transmisibilidad. Se transmiten, lo vamos a ver, con la simple entrega del documento, y un poco ahí, como dice el artículo 1816, que leyó la compañera, es importante la buena fe del que lo tiene, ¿no? Se va a poder ejercer el derecho que surge del título en la medida que haya buena fe. Quiere decir que lo hayamos recibido sin haber mediado mala fe en la posesión del título. Y en la medida que nosotros lo tengamos, esto se asemeja mucho a lo que ocurre con las cosas muebles. Vieron que en las cosas muebles, a diferencia de los inmuebles, la posesión vale título. El que tiene la cosa puede transmitirla. Se supone que quien es portador legítimo de una cosa la puede transmitir. Bueno, lo mismo sucede con los títulos. Si bien... Esa sería la autonomía, entonces, profe. Claro, pero la autonomía en la circulación tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que si vos ejercés el derecho de buena fe, vas a poder ejercer autónomamente ese derecho que surge representado en un título. Y la autonomía entonces la tenemos relacionada con la causa que le dio origen. Cuando se refiere en el artículo a que no se van a poder oponer defensas personales, fíjense que si lo quieren leer, yo no tengo acá el artículo a mano para que lo lean literalmente y vean de qué estamos hablando. ¿Quién lo quiere repasar? En 1816, cuando hablamos de autonomía. Si quiere lo leo. Dice, Decide, autonomía. Dale. El portador de buena fe de un título de valor que lo adquiere conforme con su ley de circulación tiene un derecho autónomo y le son inoponibles las defensas personales que pueden existir contra anterioridades portadores. A los efectos de este artículo, el portador es de mala fe si al adquirir el título procede a sabiendas en perjuicio del deudor demandado. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de la autonomía, hablamos de la circulación independiente, de las relaciones que dieron origen a ese título, esto que nos referíamos, a la causa que le dio origen, no tiene ninguna relevancia a los efectos de la circulación del título. Y un poco lo que hace esto es objetivizar el crédito que está allí instrumentado. Pasa a ser una obligación autónoma, objetiva, separada de la causa que le dio origen, y por lo tanto también en la que va a poder circular libremente siempre y cuando no haya mala fe. Esto un poco pasa o lo podemos asimilar, y para eso aparecieron los títulos en la época que aparece el papel, a lo que ocurre con los billetes, ¿no? Uno, cuando recibe un billete, no preguntamos de dónde salió ese billete, si viene del sueldo, si viene de un ahorro, si te lo regalaron, simplemente lo aceptamos. ¿Y por qué lo aceptamos? Porque sabemos que lo vamos a poder ahorrar, que lo vamos a poder transmitir, que vamos a poder utilizarlo para pagar, que vamos a poder hacer una inversión con ese billete. Bueno, un poco lo mismo pasa con los títulos, ¿no? Quien recibe un título, la idea es que tenga ese derecho que surge del papel, del instrumento, en el caso de que sea un cartular, o del registro, separado, independientemente de esta causa que le dio origen, de la relación que lo generó. ¿Y qué es lo que me va a interesar a mí? Que el título pueda circular, que sea seguro para cobrarlo, que después no me puedan oponer defensas personales. Y eso es un poco lo que nosotros empezamos a hablar en esta materia. Por eso ustedes en el video introductorio, cuando tienen la definición, un poco que refiere a la definición en el 1815, apunta a todos los títulos valores en general. Representan una obligación, entonces puede ser que el título represente determinada mercadería en un negocio. Y el que tenga ese papel de buena fe podrá ir al negocio y reclamar la mercadería que surge del depósito. Supónganse si fuese un certificado de depósito. O bien una obligación que consista en la que está instrumentada en el pagaré, una obligación de pagar.
el que tenga el papel de buena fe exigirá el derecho que surge ahí, ¿a quién? A quien se haya comprometido en el propio título. Esto es importante que nosotros lo tengamos en claro y que ustedes estudien toda esta parte general antes de empezar a adentrarnos en lo que es el pagaré y la letra de cambio, porque si no va a ser muy difícil estudiarlo y justamente separarlo de algunas cuestiones que son particulares, ¿no? La autonomía cambiaria, la circulación cambiaria, son principios estrictamente atinentes a la materia de títulos valores, ¿no? Por más que en otro idioma quieran decir otra cosa, y después hay incluso términos que todos los conocemos de la práctica, pero que surgieron estrictamente también a partir de esta reglamentación, como es el endoso, por ejemplo, ¿no? El endoso, que viene de indorso, es justamente una forma de circulación atribuirle a los títulos de crédito. Circula con la simple firma de el beneficiario, digamos, ¿no? El tenedor que quiere que transmitir el título lo firma y lo transmite. Y esa forma particular de transmitir las obligaciones surge de los títulos. Por eso la parte general es importante. Ustedes van a tener lo tienen de hecho en el manual, toda la parte general de títulos, las características, y traten de ir viéndolo un poco diciendo, bueno, ¿qué es lo que empezamos a estudiar acá, no? La clasificación que hace el legislador entre cartulares y no cartulares tiene que ver con el soporte del título, con la instrumentación. ¿Dónde está instrumentado? Si es un título que está documentado en un soporte físico, estamos frente a un título cartular. Si estuviéramos frente a un título que no tiene soporte, que rige lo que se denomina la abstracción, que es a lo que se tiende, ¿no? Porque cuando se crearon los títulos, la ventaja de los títulos fue, apareció el papel, y cuando aparece el papel, aparecen también en materia mercantil los títulos. ¿Por qué? Porque permitían los títulos representar mercadería, representar moneda, que era difícil trasladarla de un lugar a otro. Y a través de un papel, dándole reglas de circulación claras, estableciendo una ley de circulación, que es lo que rige un poco también en el 1816, ¿no? De acuerdo a su ley de circulación, la ley de circulación de un cheque, la ley de circulación de un pagaré. En la medida que nosotros nos pongamos de acuerdo sobre cómo circulan estos títulos, tienen estas ventajas que representan lo que allí surge y que son más seguras que transmitir, por ejemplo, el dinero de un lugar a otro. Y ahí aparece la letra de cambio. Entonces los títulos que aparecieron y que nosotros conocíamos hasta hace no muy poco eran los títulos cartulares, que eran los títulos que estaban documentados en un soporte físico que era necesario tenerlo para poder ejercer ese derecho. Quien tenía el papelito podía reclamar el derecho que estaba ahí instrumentado. Pero hoy estamos en una... ¿Un derecho o una obligación, profe? ¿Un derecho de pagar o obligación de cobrar? O al revés, digo. Muy bien, Nancy, el aporte, digamos, ¿no? Vos en el título lo vas a leer y vas a encontrar con que hay una obligación que vos vas a poder exigir. Entonces, ¿el derecho quién es que lo tiene? El portador del título. El portador legitimado tiene ese derecho creditorio que surge del propio título. Pero está muy bien. Fíjate que la definición dice incorpora una obligación. Esa obligación genera como contracara un derecho. ¿Y quién va a ejercer ese derecho? El que lo tenga. Si sos de buena fe, si yo le robé el pagaré a alguien y a mí me lo denuncian, y bueno, yo no tendré la buena fe necesaria para poder ejercer ese derecho. Si yo fui al cajón de saqué el documento, no voy a poder ejercer ese derecho. ¿Se entiende un poco cómo funciona esto? Sí, un poco. Sí, sí. Luis, ¿decías algo? No sé. Sí, por ejemplo, un trabajador le quiere reclamar la indemnización a su ex empleador, y le ha hecho trabajar 3 meses, los últimos 3 meses en negro, le hizo firmar recibí o pagaré, en todo caso, equivocadamente en blanco, digamos. Cuando el empleado va a reclamarle, digamos, la indemnización, este empleador con esos pagaré firmados en blanco, ¿puede decir, digamos, son legítimamente legales? Yo te lo voy a dar vuelta al ejemplo. Si el trabajador que recibió el pagaré, que es la obligación de su empleador, a la vez entregara ese pagaré a un tercero, y ese tercero recibe un pagaré, ¿no? ¿De quién lo recibe? De parte del trabajador que se lo dio. Y ahí, ¿qué es lo que le está dando? Una obligación que surge, va a surgir del título, de un determinado sujeto que se obligó a pagar, pero a la vez también se obligó el trabajador cuando lo transmitió, ¿no?
Si nosotros pudiéramos oponer la defensa que dice Luis ahí y decir, bueno, esto en realidad no debió haberse emitido porque el empleador no tendría que haberle dado un pagaré, perdería valor, digamos, el trabajador que hizo circular ese documento tampoco sería responsable frente por ahí a un tercero que lo recibe de buena fe. Entonces, es un ejemplo bastante complejo el que plantea Luis, pero nos da un poco la pauta que en materia de títulos de crédito, no importa en qué condiciones se emitió, el título va a resultar exigible, va a ser plenamente exigible en la medida que se acredite la buena fe. Y luego veremos, en una acción causal que va a venir después de la acción ejecutiva, pero ya ahí nos adelantamos un montón, a ver realmente en qué condiciones y quién respondía o no por esa obligación. Pero frente al legitimado que recibe la obligación, si nosotros pudiéramos oponer todas las defensas personales que podría oponer en este caso el trabajador que lo recibió, supónganse, yo le estoy dando el ejemplo del trabajador que hace circular ese pagaré que él dijo, y él tiene un derecho que representa la obligación que está allí asumida, digamos, ¿no? Tiene un pagaré que representa 20.000 pesos. ¿Y quién va a pagar esto? Bueno, el librador. A partir de que yo entrego el pagaré y lo endoso y se lo doy a determinado sujeto, yo también me estoy obligando a pagar esa suma de 15.000 pesos, ¿se entiende? Y ahí pasamos a ser solidarios cambiarios. Y en materia cambiaria, no importa cuál fue la relación que gestó ese pagaré. Está separada, es autónoma, está separada. Entonces, en la ejecución cambiaria, que es poder ejercer ese derecho que está allí, que tenemos a partir de esa obligación instrumentada en el documento, no interesa la relación causal, no interesa cuál es la relación que le dio origen, sino que lo que interesa es que se haya recibido conforme la ley de circulación, que se haya respetado las pautas para hacerlo circular, es decir, si era un documento a la orden, que se haya transmitido por endoso, si era el portador, que se haya cumplido con la entrega, que es un poco todo lo que nosotros vamos a estudiar. Por eso les digo, no vayan a ejemplos muy complejos sin entender, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de ley de circulación, o sin entender el concepto de autonomía, porque se van a marear y se van a encontrar en un lugar muy difícil, porque primero nosotros estamos estudiando la materia de títulos, y justamente nosotros vemos al título como un instrumento de crédito, como un instrumento, y cuando se llaman títulos valor, es porque el título representa un valor. ¿Qué valor representa? El que se plasma en el propio título. ¿Se entiende cómo funciona esto? Es importante entonces, primero pasar esta primera parte de las características generales, de todos los títulos valores, luego poder entender y distinguir cuál es un título cartular de uno no cartular, un cheque, supónganse, de un título que está representado en un registro, que es lo que establecen los títulos no. La regulación del título no cartular no parte de la definición del soporte, sino que hay una entidad emisora que registra todos los movimientos de transmisión de ese título, que registra las garantías que se establezcan o los derechos reales que se plasmen sobre el título, y en definitiva interviene un registro que reemplaza el soporte. Esa es la diferencia básica, hacia grandes rasgos, entre lo que es un título cartular y uno no cartular. Se reemplaza entonces el soporte, la materialización. Los títulos no cartulares son desmaterializados. En cambio, los títulos cartulares son materializados. En la noción clásica del título que nosotros conocíamos hasta no hace mucho, era el título cartular, en donde era necesario tener ese soporte para poder ejercer el derecho. Hoy lo importante es que se registren las distintas operaciones, los distintos movimientos, y hoy los bancos, las empresas, emiten un montón de títulos no cartulares, que también son títulos y que tienen las mismas reglas que los otros. La diferencia es que están plasmados en un registro, en un libro, en un asiento. Las sociedades, por ejemplo, llevan registros de sus accionistas. Las acciones representan derechos, representan obligaciones dentro de una sociedad también. Y sin embargo ya no son materiales, ya no son cartulares, son inmateriales o no cartulares. Esta es como la diferencia entre uno y otro. ¿Estamos bien? Sí. Un poquito con esto, ¿no? Ahí me quiero aclarar un poquito algo también que había marcado un poco Luis al principio, si el Ejecutivo los crea o no los crea. Quienes crean Perdón, los títulos, profe, ahora lo que entiendo es que
todos nosotros, cualquier persona, tiene derecho a crear un título de valor, ¿no? Sí. Rige lo que se llama el principio de libertad de creación. Todos podemos crear, esto está en el código, también en la parte general, títulos valores, pero también si ustedes van a la segunda parte de ese artículo que regula la libertad de creación, van a ver que no es tan simple, porque para que haya un título valor, aunque sea creado libremente por las partes, tiene que surgir del documento de creación la ley de circulación. Se tiene que determinar las condiciones en las que el título se va a poder reemplazar, se va a poder cancelar, es decir, no cualquier título es un título valor. Y el desafío de hoy, al tener esto que modifica un poco como era antes, porque antes los títulos que nosotros conocíamos, el pagaré, el cheque, la letra de cambio, todos los títulos que se utilizaban hasta no hace mucho, eran títulos que solamente podían ser creados por ley. Por ejemplo, apareció hace no muy poco, con la ley 27.440, si mal no recuerdo, la factura de crédito como título de crédito, justamente, ¿no? Pero lo determinó, y su existencia la determina una ley. Si la ley dice es título de crédito, es título que va a tener fuerza ejecutiva, lo dice la ley, nadie lo discute, es un título que nadie va a poder discutir si se va a poder exigir en una acción cambiaria, a través del derecho que aportan estos títulos, la obligación es instrumentada. Ahora, si lo hacen las partes, libremente, vamos a tener que encontrar que haya un título en el que se haya pactado una forma de circulación especial, en donde se haya determinado en qué condiciones circula, cómo es la cadena de los obligados. Entonces ahí ya requiere de algún análisis. No es tan simple el tema de la libertad de creación de títulos. Sí, obviamente se emiten títulos que ya están creados en forma autónoma y libre, porque esto que preguntabas recién vos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede recibir o crear un pagaré. De hecho, en el comercio se utilizan un montón los pagarés. Y son títulos que ya están creados, pero se utilizan libremente. La letra de cambio y el pagaré están regulados en la misma norma, que es el decreto ley 5.965 del año 63. Viejísimo, ¿no? Pero actualmente rige estos dos títulos, que en definitiva de los dos títulos regidos en el mismo, el que más se utiliza es el pagaré. Prácticamente letras de cambio no hay. Son muy pocas las letras de cambio que se han emitido. ¿Por qué? Porque el pagaré, que está regulado al final, a partir del artículo 101 de este decreto de ley, van a encontrar la regulación del pagaré. Pero al pagaré se le aplican todas las normas de la letra de cambio, pero la diferencia es que es un título de mucho más, es más simple, porque no interviene la figura del girado, que ahora lo vamos a ver, y el girado trae de la mano lo que es la aceptación, el protesto, que tiene que ver con modalidades propias de las letras de cambio, que no están en el pagaré y que hizo que en la práctica sea mucho más receptado, que sea más utilizado el pagaré. Pero como la letra de cambio es el título más antiguo y principal de los instrumentos circulatorios, y al que remiten casi todos los demás, porque uno cuando estudia el cheque, vas a la ley de cheque y te dice, bueno, se regula toda la ley de circulación del cheque, qué cheques hay, cuáles existen, cómo se ejecutan, y te dice, bueno, y supletoriamente se aplican todas las normas de la letra de cambio y pagaré. Es decir, la letra de cambio es como el título madre de todos, por decirlo de algún modo. La legislación de letra de cambio se aplica en forma supletoria, siempre y cuando no contradiga a los demás títulos. Perdón, estaba ahí aceptando porque... Es el documento mediante el cual una persona que se denomina librador emite a otra persona que se denomina girado una orden de pago incondicionada, irrevocable y pura y simple para que pague una suma determinada de dinero a un tercero que se denomina beneficiario de la letra de cambio. Esta definición, que es como la más utilizada, recepta todas las figuras que intervienen en la letra de cambio. La letra de cambio es un sujeto que por lo menos, un título que por lo menos tiene tres sujetos que intervienen. El librador, que es quien la emite, el girado, que va a ser el sujeto obligado a pagar, y el beneficiario, que va a ser quien va a tener derecho a cobrarla. ¿Quién va a ser el beneficiario? El que tenga la letra, si es que fue emitida como una letra
al portador o a la orden. Si fue a la orden de determinado sujeto, supónganse, a la orden de Corina, Corina, endosándola, determina quién puede ejercer ese derecho que ese derecho representado en el título, ¿no? Y va a poder cobrar y ejecutar la obligación que ya haya establecida. Entonces, pensemos que la letra de cambio apareció cuando el comercio trascendió las fronteras de un solo mercado. Y lo que permitía justamente, el origen de la letra de cambio se encuentra como en dos momentos, ¿no? En un momento que se prohibió la usura, es decir, se empieza a regular a qué tasas prestar dinero, se empieza a regular el interés, y por otro lado, se empieza a ampliar lo que es la comercialización entre distintos mercados, entre distintos países que incluso tenían distinta moneda. Entonces, esto, con la aparición del papel, lo que permitió es generar un título en el cual interviene una figura que vendría a ser lo que se llamaba el cambista. El cambista es el girado, quien prestaba este servicio de pagar en otro mercado a la suma que le digan, ¿no? Entonces vos tenías la posibilidad de celebrar una operación sin moverte, comprometiéndote a que un sujeto que está en otra frontera, en otro mercado, te va a pagar la suma que surja de ese título. Por eso acá, a diferencia del pagaré, tenemos que es una orden de pago para que se pague una suma determinada de dinero a un tercero, ¿no? ¿Y quién la va a pagar? El girado. Ustedes tienen en el manual, si yo mal no recuerdo, un dibujito, una letra de cambio, ¿no? En el De manual. pagaré hay. ¿Cómo? De pagaré hay un modelo. ¿De pagaré y no tienen una letra de cambio? No lo vi. Estoy seguro que sí. En cómo funciona, ¿no? La letra de cambio básicamente la emite. Supónganse que Valeria la emite y me la da a mí. Y entonces Valeria me emite esa que es la... Ah, sí hay. Sí hay, ¿no? Sí, hay uno en la página 563. Bueno, fíjense ese dibujito, ¿no? Ahí tenemos la figura del librador, es quien emite la letra. Ah. ¿Qué hace el librador? El librador dice, fulano te va a pagar. Pero en el momento en que se crea el título, quien lo está creando es el librador. Y esta figura del girado, que se deja constancia en el título quién es el girado, no aparece como obligado cambiario al principio. Porque cuando se recrea la letra no está el girado en el mismo lugar. Sin embargo, te permite que un sujeto en otro mercado, en otro lugar, que no está acá, que tiene obviamente una relación conmigo personal, que yo lo conozco, te va a pagar una suma de dinero. Y el que recibe la letra, que es el denominado beneficiario, la recibe sabiendo que tiene una acción directa ¿contra quién? Contra el girado. Al vencimiento de esa letra, o si fue emitida sin vencimiento, a la vista, uno se presenta ante el domicilio del girado y exige que le paguen la letra. ¿Y qué actitud puede asumir el girado? Ahí ustedes lo van a tener en el dibujito, ¿no? Lo que debería hacer el girado, si es que estaba de acuerdo con toda esta operación, es formular la aceptación. La aceptación se realiza en el mismo título, se pone visto, se pone aceptado, y eso lo compromete al girado en aceptante. A partir de ese momento en que acepta la letra, se convierte en obligado cambiario. Es más, en el principal obligado cambiario. Ahí ustedes van a estudiar esto de la acción directa o acción de regreso. Bueno, la acción directa se ejerce contra el girado cuando el girado se convierte en aceptante, o contra el avalista, que es otro sujeto que metemos ahí de la galera. ¿Quién va a ser el avalista? Un tercero que garantiza que la obligación que se está plasmando en ese título va a ser cumplida. Entonces, ese tercero, ¿qué es lo que está diciendo en algún punto? ¿Qué está expresando en el documento cuando firma y se compromete como garante? Que el girado la va a pagar. Entonces, el avalista también es, o puede ser demandado por lo que se llama la acción directa. Entonces, este título cuando se gesta, cuando se crea, nos da la posibilidad de ejecutarlo directamente contra el girado que se convierte en aceptante o contra el avalista que se compromete a que la letra se pague. Esas dos personas son los obligados directos. ¿Qué pasa si el girado no acepta? O
si presentada la letra para que la acepta no dice nada, no pone visto, no se compromete en el título a pagarla. En ese momento, el beneficiario, para poder cobrar y volver hacia los demás, tiene que levantar lo que se llama el protesto. El protesto es un acto que se hace ante un escribano para dejar constancia de que el aceptante no pagó la letra cuando debía hacerlo. Y esto le permite ejercer la acción de regreso, ir a cobrarle ¿a quién? Al librador, al endosatario que se la dio, y ahí empiezan a aparecer todos los que se fueron comprometiendo en el camino, ¿no? Y acá ustedes ármense algún ejemplo y vean que puede haber en un primer momento un librador y un beneficiario. Se deja constancia de quién va a ser el girado. Pero quizás también puede haber una balista, esto cuando les preguntemos, ¿no? ¿Qué partes intervienen en la letra de cambio? Y bueno, el librador, el girado y el beneficiario, seguro. Pero puede entrar también una balista. ¿Y quién también puede entrar? Un endosatario. ¿Quién sería el endosatario? Pensemos en un título que lo emitimos en este momento, ¿no? Yo acá tengo, mirando las preguntas de, pará porque no me salen los nombres. El que la recibe después del endoso. Muy bien. El beneficiario que tiene la letra en su poder, si el título fue emitido a la orden de ese beneficiario, es decir, si no se estableció la cláusula no a la orden, que es lo que limita la posibilidad de endosarla, se lo puede transmitir. ¿A quién? A quien quiera. Entonces el beneficiario se puede comprometer o se puede convertir en endosatario. ¿Cómo hace esto? Endosa la letra y se la da a quien quiera, a un nuevo beneficiario. Y ese beneficiario tiene la acción directa ¿contra quién? Contra el girado y contra la balista, igual que lo que vimos recién nosotros, ¿no? Contra el girado que se convierte en aceptante. Pero tiene la acción de regreso también contra el que se la dio, contra el endosatario, y también contra el librador. Y cualquiera que pague, porque todos pasan a ser obligados, tiene también una acción contra el de atrás. Si el girado paga la letra, puede ir también contra el librador a cobrarle, porque el que se obliga, el que firma la letra, se está convirtiendo en obligado cambiario. ¿Se entiende? ¿Y ven cómo circula un título? ¿Cómo empieza a circular? Esto es la naturaleza justamente circulatoria del título y hace que todos los que intervengan en esta circulación se comprometan a pagar la deuda que está allí instrumentada. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, yo lo que entiendo es que solamente hay un beneficiario, hay uno solo. El girado, o sea, o el aval, no es beneficiario, solamente participan como el librador, pero hay un solo beneficiario, ¿es así? ¿Cómo? Me perdí con tu pregunta. Decime de vuelta. Mi pregunta es que acá entre las partes, librador, beneficiario y girado, digamos que el girado no se beneficia, solamente se compromete, al igual que un... Claro, el girado es un obligado a pagar. Claro. Lo que tiene el girado es que cuando paga la letra, tiene derecho a quedarse con la letra. ¿Y eso qué le permite al girado? Ejercer el derecho contra el librador. El librador siempre va a tener que pagar, en definitiva, porque se está comprometiendo. Y acá uno lo ve como, si uno en abstracto empieza a estudiar todo esto, dice, uy, ¿de qué me están hablando? El librado, el girado, pero en definitiva, uno asume una obligación que la materializa en un soporte físico o en un registro. Si es cartular o no cartular, va a depender dónde lo instrumenta. Pero está diciendo, yo me obligo en forma incondicionada, o sea, pura y simple, sin ningún... Yo me obligo, y acá tenemos los dos títulos, el pagaré, me obligo a pagar. En la letra de cambio, yo me obligo a que un tercero te va a pagar. Ese tercero es el girado. Pero yo me estoy obligando de eso, nadie me pidió, nadie me obligó a mí a hacerlo, yo lo hago voluntariamente, y ahí es donde está la obligación pura y simple e incondicionada. Entonces esto en definitiva siempre va a poder serme exigible, porque yo voluntariamente me obligué, ¿se entiende cómo funciona? Entonces, pero lo mismo que el aval. El girado paga cuando se convierte en aceptante. Hasta tanto no sea aceptante o no lo constituyamos de esa manera, el girado no está obligado, ni siquiera figura en la letra, figura su nombre, pero él no firmó todavía, no se comprometió. ¿Se entiende cómo funciona esto? En cambio, una balista sí se comprometió a pagar, porque la balista firmó y dijo, yo garantizo la obligación que surge del título. Y ahí tenemos la literalidad.
garantizo la obligación que literalmente surge del título, ni más ni menos. No importa si yo en realidad la garantía la estoy asumiendo por menos, si en el título dice un valor, yo asumo esa obligación. La literalidad es muy importante acá, porque nos va a determinar el plazo en el que yo voy a tener que pagar, la suma que voy a tener que pagar. ¿La que dijo la última, profe, que no entendí, por favor? No, que la literalidad es otra de las características que ustedes ven al principio, cuando decíamos, bueno, cuando yo les pedía que estudien la parte general, van a encontrar con que la necesidad, la autonomía, la literalidad, la formalidad, son caracteres de todos los títulos de crédito. Y la literalidad está relacionada con esto que decimos que literalmente la obligación es la que emerge del título. No importa si hubo pagos parciales, ¿no? Después eso se podrá en todo caso invocar, como decíamos, en un juicio, como defensa, pero el que tenga el título tiene derecho a exigir lo que surge del título. Y si yo estoy obligado a través de un título de crédito, estoy obligado literalmente por lo que surja del propio título. Siguiendo un poquito, bueno, esto que yo les decía, o hablábamos de la historia de la letra de cambio, está relacionada directamente con la aparición del papel, que permitía dar cuenta de hechos y actos jurídicos, o sea, representar hechos y actos jurídicos. Eso nos daba la pauta del papel. Era mucho más práctico plasmar en un papel la obligación que trasladar una suma de dinero a determinado lugar porque yo me obligo a hacerla. Imagínense que yo puedo pagarte 5.000 pesos y darte los 5.000 pesos. O yo puedo comprometerme a pagarte 5.000 pesos. Y para eso, pongo 5.000 pesos en otro lugar como garantía de que te los voy a pagar, o me obligo en el papel y doy cuenta de que te voy a pagar 5.000 pesos. Y ese papel a mí me da la seguridad de que lo reciba, de que cuando opere el vencimiento, cuando esta deuda sea exigible, yo me presento y vale 5.000 pesos. Ni 5.000 bananas, ni 5.000 otra cosa, no, 5.000 pesos. Literalmente lo que surja del título. ¿Se entiende? Y no me van a poder decir a mí, bueno, pero el que me lo dio en realidad no me pagó a mí porque no me entregó la mercadería que yo le había dado. Todo eso es para una relación causal. Vendrá después, pero primero tengo derecho a que me pagues y si no voy a poder accionar judicialmente el importe que vos te comprometiste a abonar o que te comprometiste a que me abonen. Por eso iría después obligado a través de una acción de regreso. Tiene que ver, o se origina este título, la letra de cambio, con la práctica de las instituciones mercantiles, esto que decíamos, ¿no? Aparece en el medioevo, en la Edad Media, pero justamente cuando se prohíbe la usura, que era algo que se estaba viendo que ocurría en el comercio, estos préstamos sin ningún tipo de control sobre la tasa de interés, y a la vez cuando aparecen complicaciones para trasladar el metal, complicaciones con las operaciones que se estaban realizando por el monto, por la seguridad en el traslado de la mercancía. Como la película del mercader de Venecia que vimos, profe. Exacto, muy bien, en la película se ve bien eso, ¿no? Aparece en un momento de la historia que era un chino trasladar la mercadería. Porque ya era un montón lo que había que trasladar, porque quizá hablábamos de monedas expresadas en distintas monedas, de distintas nacionalidades. Entonces aparece este título para disponer una suma de dinero en otra plaza. El tema de letra de cambio, letra viene de carta, porque le dábamos o establecíamos, instrumentábamos un mandato, le dábamos una instrucción a alguien para que pague. ¿Y cómo hacíamos? Hoy es más fácil, ¿no? Le mando un mail y digo, che, va a ir fulano a tu oficina, que pedir el DNI y pagale. Bueno, esto si vos lo plasmás en un documento, se presenta con el documento y ¿a quién le pago? Y al que me presente el título. ¿Se entiende cómo funciona? Hay una relación anterior entre girado y librador que existe, más allá de que el girado se convierta en obligado a partir de la aceptación. Evidentemente hay alguna relación, se conocen el girado y el librador para que quien libra la letra se comprometa a que el girado pague. Pero esto de letra viene de carta y cambio de la finalidad que tenía esto, ¿no? ¿Qué es lo que le digo? O qué mandato, qué instrucción le doy que cambie, que te pague en un punto. Esto en cuanto a lo que es el origen de la letra de cambio. Hablamos de un título que es formal, donde las formas
adquieren especial preponderancia. El tema de la forma en materia de títulos es importante por un tema de aceptación y seguridad jurídica. Si no se exigieran formas, si fueran títulos informales, que cada uno los crea como quiere y no se establecieran reglas mínimas, nadie los aceptaría, ¿no? Nosotros en un billete lo vemos claro. El billete tiene que tener determinadas características, lo emite el central, tiene un código de bueno, eso es todo lo que la forma. Fíjense que el billete tiene como determinadas formas y nosotros lo aceptamos si cumple con todas las formas. Lo mismo pasa con los títulos. Los títulos que son creados por la ley o por las partes tienen formas que deben ser respetadas, porque de lo contrario se pierde lo que es la aceptación del título, no va a tener ningún sentido y tampoco va a tener seguridad jurídica. Entonces, eso va a traer como consecuencia que pierda esta característica de ser circulatorio, nadie lo va a aceptar. Y esto fue creado justamente para que sea aceptado, para que permita la circulación del dinero, ¿no? Es un documento que es abstracto, está separada la causa que le dio origen. ¿Por qué razón yo me podría comprometer a que alguien en otro lado te va a pagar? No sé, quizás yo con este sujeto estoy en una relación de importación de mercadería y le digo, ¿sabes qué? Trae callaza y te va a pagar el brasilero en Río de Janeiro, que yo lo conozco, te va a pagar el brasilero tal. Vos andá a buscar la callaza y fulano te va a pagar en aquel mercado, ¿no? Ahí vemos una relación que se origina en una relación de comercio internacional, lo que fuera, pero el que recibe al punto de la letra, lo que tiene es un valor. No importa ya la callaza, no importa por qué se hizo. Él tiene derecho a presentarse en el lugar que dice el título, en el momento que diga el título, ante quien esté establecido en el título, y cobrarle. Entonces ya se separa la relación, y esto de las defensas interpersonales son inoponibles. Esto que hablábamos al principio, ¿no? A mí me lo dio mi empleador, pero en realidad mi empleador, cuando me lo dio, no me estaba pagando Bueno, ese es un tema entre ustedes, pero yo que lo recibí tengo derecho a cobrarte. Y tengo derecho a cobrarle también a quien lo emitió. Esto es lo que genera el título. Porque si yo no tuviera derecho, no estaríamos frente a un título, no sería circulatorio. Si yo podría argumentar para no cumplir defensas personales y no formales, las únicas defensas que uno puede invocar no están relacionadas con la causa, sino con la forma. Este tema de la formalidad hace que si el título no cumple con las formas, si no tiene la firma, si no tiene la leyenda letra de cambio, pagaré, depende de lo que establezca cada uno de los títulos, eso sí va a poder ser una defensa que traerá aparejada la inhabilidad del título como tal, va a perder esa fuerza ejecutiva el título. ¿Por qué? Porque no cumple con la forma. Pero toda la causa está separada. Otra de las cuestiones es lo que vimos, la literalidad, que surge del título, solo lo que surge del título. Bueno, pero en el contrato en realidad nosotros dijimos que además del dinero vos tenías que darme un beneficio. No, eso no surge del título, no existe. En el título solamente se exige lo que surge literalmente del documento. Es un título circulatorio, ya hemos hablado. Y otra de las características es que es completo. ¿Por qué? Porque del título surge el vencimiento, el obligado y la obligación exigible. Todas las cuestiones que son necesarias para exigir esa prestación. ¿Se entiende? Sí, profe, yo lo que entiendo lo más importante es la parte formal, digamos, es como que es la prueba. Ahí, si vos tenés bien la forma, tenés la correcta prueba, digamos, para llevar a cabo. En realidad, claro, un título que no está emitido de acuerdo a la forma establecida, forma que te establece la propia ley que le da origen o el documento de creación, si es un título creado voluntariamente. Si no se respeta esa forma, ese título va a perder lo que se llama la fuerza ejecutiva. ¿Por qué? Porque es requisito insolayable que cumpla con la forma establecida. Entonces, cuando vos vas al 101 y 102 de los pagarés, o vas a los requisitos formales de la letra de cambio, vas a encontrarte con que tenés determinados requisitos, establecer, por ejemplo, en letra de cambio, quién es el girado. Si vos no decís o no está determinado quién es el girado y no hay una letra de cambio, yo no puedo ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, si hay un defecto en esa forma, yo pierdo la posibilidad de reclamar la obligación allí contenida a través de la vía ejecutiva. Después podré ir por
con testigos, bueno, en un juicio ordinario yo podré, pero pierdo la acción cambiaria, esta acción que nosotros estamos estudiando, la cambiar, el título justamente lo que tiene es fuerza ejecutiva, y esa posibilidad de ejercerlo en forma sumaria, sin demostrar la causa, se perdería si no se cumple con la forma. ¿Se entiende? Entendió, profe, gracias. Bien, después esto no se compliquen demasiado, pero sí la letra de cambio, porque la letra de cambio justamente intervienen 2 o más sujetos, por lo pronto 3, y a la vez puede ser que los sujetos no estén en el mismo lugar, entonces que haya diferencia de horario, diferencia de fecha. Las letras de cambio se emiten a la vista, que son pagables desde que se presentan, y hay un año para exigir el pago. A la vista quiere decir que no se establece un vencimiento, sino que vos tenés un derecho y tenés un año para presentarte ante el jurado a cobrarlo. ¿Desde cuándo? Desde que se emite. Este es un documento a la vista. Puede ser que se establezca a determinado tiempo visto, que se establezca una fecha en la que se tiene que producir la aceptación o el protesto. Presentate en 30, 60 o 90 días ante el jurado y te va a pagar. Puede ser que no se establezca exactamente los 30, 60, 90 o el tiempo, ¿viste? Que se ponga un determinado tiempo de la fecha, ¿no? Acá se establece a los 15 días, 20 días o a mitad de mes o a fin de mes de ser aceptado. Y ese plazo que nosotros tenemos de un año, ¿desde cuándo se cuenta? Bueno, desde la fecha en que tenía que ser aceptado. Y ahí se establece justamente en el decreto, no quiero que se compliquen con esto, pero sí el decreto dice, bueno, si uno pone mitad de mes, significa el día 15. Si uno pone, acá hay como determinadas reglas en cuanto a cuándo sería ese tiempo. O bien, a un determinado día fijo, y esto que si se modifica, si el día fijo, porque tenemos que presentarlo en China, supónganse, y tenemos una diferencia de día horaria, lo que va a importar es el lugar de pago. La fecha en que se va a poder exigir se va a fijar el lugar de pago, que es el lugar del jurado, ¿no? El domicilio del jurado. Páguese la letra va a pagar fulano de tal en determinado lugar. Si no está ese lugar, bueno, es el domicilio del jurado. Esto también, pero estos son todos requisitos que hacen a la forma. Y esto tiene que ver con la forma de emisión de las letras en cuanto al vencimiento. Hablábamos un poquito y estuvimos hablando, porque lo vimos al principio, de la figura del jurado. Si yo les preguntara la semana que viene en el parcial quién es el jurado, ¿ustedes qué me dirían? Es el que acepta la obligación principal. Es el que acepta pagar. Bien. O sea, es el sujeto llamado a aceptar, Mariana, ¿no? Porque el jurado es, claro, jurado es a quien se le otorgó este mandato de que pague. Sí. ¿De dónde surge el jurado? Del título. Vos vas al título y decís, yo, Pedro Crespo, le digo a Florencia que te pague. Eso dice. ¿A quién? Y ahí puede ser que yo lo haya emitido a la orden de determinada persona que le pague a fulano o a la orden de fulano. Y eso lo habilito a ese fulano a que lo circule por endoso, por lo que quiere, y que se presente ante el domicilio del jurado para que el jurado lo acepte o no lo acepte. Entonces, está perfecto. Como lo empezaste a explicar, está perfecto. Pero después cuando yo te empiezo a preguntar, vos me tenés que decir estas cosas que surgen un poco de acá, ¿no? El jurado es aquella persona que está llamada a aceptar la letra. Se va a convertir en obligado si la acepta. Cuando acepte. Está bien. Claro. Pero si no la acepta, no es obligado cambiario. Si Es no la decir, acepta, cuando firme. ¿cómo? Perdón, cuando firme entonces. Exacto. Yo le pido que me firme la letra, que me ponga visto. Bueno, o que me la pague si fuera la vista. Por ahí la paga y tiene derecho a llevarse la letra. ¿Entendés? Pero yo en definitiva lo que tengo es que lograr es la aceptación del jurado. Esto no lo vamos a ver en el cheque. En el cheque hay una sujeto que adquiere obligaciones solo por aceptar. Exactamente, se compromete en obligado cambiario con la aceptación. Si no aceptara, imagínate que dice, no, ni lo conozco a Pedro. Vas a lo de Florencia a cobrarle y Florencia te dice, porque no está hoy, no, yo Pedro Crespo no sé ni quién es, no lo conozco, no te pago.
¿Yo Sí, qué tengo que estoy, hacer no ahí? lo aceptaría. Ah, estás ahí. Sí. Levantar el protesto. ¿Para qué? Para dejar constancia con un escribano que yo fui a lo de Florencia como beneficiario y no me lo pagaron. Y no me lo pagó. Entonces, Florencia no es obligada a cambiaria, pero yo al levantar el protesto tengo habilitada la acción de regreso. ¿Se entiende un poco cómo funciona? Claro, o sea que podés aceptar y también podés regresar después de que aceptaste, o sea, haciendo lo del Claro, protesto. Bien. La acción de regreso es aceptada la letra o no aceptada, voy hacia atrás. La acción directa es contra. En una letra de cambio es importante, porque todos los títulos tienen acciones directas y acciones de regreso. Depende la cadena de obligados, ¿no? Ustedes en la letra de cambio, que es como el más complejo, en donde se modifica todo el juego porque interviene una tercera persona, tienen que poder comprender, no importa que se lo acuerden de memoria, sino comprender por qué hay una acción directa contra el girado cuando se convierte en aceptante o contra el avalista. Porque el avalista desde el vamos se compromete y el girado porque en la letra es naturalmente el obligado. No va a ser obligado el girado si no acepta. Si no acepta, yo tengo la acción de regreso. Me voy para atrás, le cobro al librador, le cobro al endosatario, le cobro a quien quiera, pero yo contra el avalista y contra el girado puedo ir directamente. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí. Sí, profe. Si el girado no acepta, son obligados de regreso el librador, el endosante, el avalista. ¿Está bien? El avalista siempre va a tener que pagarla porque está asumiendo el compromiso de cancelar esa obligación. La garantía. Bien. Hablamos un poquito de la forma de circulación específica de los títulos, que es el endoso. No hay otras obligaciones que se transmitan por endoso. El endoso es, naturalmente, un invento de los títulos y que permite una forma rápida y eficaz de transmitir un título. Las obligaciones en general, a ver si se acuerdan de derecho civil, ¿cómo se transmiten? Por sesión. Por sesión, perfecto. Si vos tenés un auto, ¿cómo lo transmitís? Por venta. Un documento. Transferencia, por un documento. Bien, te voy a hacer la transferencia, que la transferencia es la entrega del auto, la tradición y a la vez la inscripción registral, porque es un bien registrable. Ahora, si yo transmito una tabla de surf, que no es registrable, porque únicamente me la está entrega solcito, del bien. la entrego, se la doy a quien se la doy y ese tipo se puede ir a surfear, ese tipo o chica se sube a una ola y se va a surfear con la tabla y nadie va a poder decirle, che, fulano venía a ver, ¿cuál es el Pero la título? ley, ¿Es pero tuya la o no es ley no tuya la dice tabla? que Nadie te lo va a preguntar, a menos que esa tabla esté denunciada como robada, ¿no? Entonces vos decís, pará, porque es igual a la que está acá, no tendrías buena fe. Entonces vemos cómo las cosas tienen su régimen de transmisibilidad. En materia de títulos, nosotros tenemos el endoso. Que el endoso es la forma de transmitir los títulos que son emitidos a la orden. Cuando un título es emitido al portador, que quiere decir al que lo tenga, se transmite con la simple entrega, igual que la tabla de surf. Ahí no es importante. Cuando yo digo, Florencia, pagale 5.000 pesos al portador de esta letra. Ahí hay un beneficiario, pero yo no dije quién es el beneficiario. Ahora, si yo digo, pagale 5.000 pesos a Corina o a quien Corina quiera o a la orden de Corina, o páguese a la orden. Bueno, yo en ese caso tengo un título emitido a la orden que se transmite por endoso. Quiere decir que Corina cuando lo recibe lo va a poder transmitir con la simple firma puesta en el reverso del documento. ¿Se entiende? Pedro, Lo cobra cualquiera, digamos. una pregunta. Lo cobra a quien Corina se lo dé. Los títulos, por ejemplo, los cheques al portador, generalmente se endosan igual. Bien. Sí, generalmente se endosan. Cuando vos endosás, te convertís en obligado. Si vos no endosás y transmitís un cheque al portador, vos no figurás como obligado cambiario. Si a vos te dan un cheque, pero fíjate la ventaja que vos tenés, yo como beneficiario del cheque te puedo pedir, endosámelo, te firmás, y yo puedo ir contra quien libró ese cheque principalmente, que es voy al banco, lo deposito, o voy a la ventanilla,
y digo, sacá los fondos de la cuenta de fulano, porque eso es lo que dice un cheque, ahora lo vamos a ver. Le decimos al banco, saca fondos de la cuenta corriente de quien es titular de esa cuenta. Ahora, si ese cheque no tiene fondos ese día, yo puedo ir contra el endosatario, porque se obligó. Ahora, si el cheque estaba emitido al portador y vos no lo firmaste, simplemente me lo entregaste, el portador va y lo cobra, y el banco ni pregunta, mira así, y dice al portador, te lo pago a quien se presentó. ¿Se entiende? Claro, pero si no lo puede cobrar, no puede venir contra el que se lo dio. No podés ir contra el que te lo dio. Exactamente, eso es importante. Pero para eso se hace un acuerdo entre las partes antes y se dice, por ejemplo, te puedo pagar a 60 días y se emite un cheque con endoso a 60 días, por ejemplo. Bueno, pero el acuerdo que vos hagas es independiente del título que vos crees. Por ejemplo, te puedo prestar 100.000 pesos y vos me vas a devolver 120.000 con el interés, en cuotas de tanta plata. Por cada cuota que vos me debés, me firmás un pagaré, o me das un cheque, ponete a 30, 60, 90, que es lo que se hace. Cuando vos vas a ejecutar el cheque, o el título, o el pagaré, o el documento, el título cambiario, vos no ejecutás el contrato, ejecutás el título. No importa de dónde viene, si se originó en un contrato, vos vas como con un billete. Tengo acá un crédito por 5.000. Después si representa una cuota, 2, 3, vale lo que dice el título. ¿Se entiende un poco? La ventaja justamente del título que está circulatorio es que el que lo recibe no pregunta de dónde viene, cuál es la causa que le dio origen, si viene de un préstamo o no viene de un préstamo. Voy y cobro, punto. O lo transmito, como decía ahí el compañero, lo transmito. Y si es al portador, y es más fácil de transmitir. Y si yo le pongo la cláusula no a la orden, si yo le pongo la cláusula no a la orden, es intransferible. Convirtiendo un título que es circulatorio en no endosable. Si yo le pongo no a la orden o no endosable, estoy limitando la posibilidad de que se transmita por endoso, que es la forma natural de transmitir los títulos de crédito. Con la cláusula no a la orden, tengo que transmitirlo a través de la cesión de derecho que ustedes mencionaban al principio, que tiene que cumplir con las formas del Código Civil y Comercial de la Nación. Notificar al deudor cedido, no se puede ceder un mejor derecho que uno tiene, se tiene que instrumentar por escrito, en algunos casos se requiere la escritura pública. Hay un montón de cuestiones formales que hacen a la transmisibilidad. En cambio, la mayoría de los títulos, que son aquellos títulos que son emitidos a la orden de una persona determinada, o a la orden simplemente, son títulos que son endosables. ¿Se entiende cuando un título es endosable? Y prácticamente cuando lo firma el que lo entrega, lo endosa, lo firma de atrás, que lo puede cobrar quien lo tiene en mano. Pero ¿cómo sé si yo lo puedo endosar? Porque dice... Ahí es donde entra a jugar esto que yo les digo, tengan en claro... No a la orden. No tiene que tener la leyenda no a la orden. Exactamente, tiene que tener, o tiene que decir a la orden, o tiene que estar emitido a nombre de una persona determinada, o la orden. Ustedes cuando vayan al manual, esto es muy importante en la parte general que hablábamos al principio, y por ahí ahora que vieron un título lo podemos entender un poquito mejor. Los títulos se emiten al portador, y en ese caso se transmiten por la simple entrega. Al portador es al que lo tenga, lo entrego y cobra. Se emiten a la orden, y en ese caso se transmiten por endoso. Se emiten con la cláusula no a la orden, solo se transmiten por cesión de derechos. O son títulos nominativos, que pueden ser endosables o no. Nominativos es cuando se indica el nombre de la persona. Y si yo le pongo a nombre de determinada persona no endosable o no a la orden, simplemente estoy limitando el derecho a esa persona. Esa persona va a poder transmitirlo, tiene un derecho creditorio, pero lo va a poder hacer con la cesión. ¿Se entienden las formas de circulación de los títulos? Entonces, yo le endoso cuando me refiero, bueno, y si yo te pregunto, ¿y qué título podés endosar? Y ustedes me tienen que poder decir, y bueno, se va a poder endosar si el título fue emitido a la orden o a nombre de una determinada persona sin la cláusula no a la orden. ¿Está bien? Sí. Fuera de eso, cualquier título es endosable. Son esa la única excepción, digamos. Que diga no a la orden. Pero un título al portador puede ser
se transmite por la simple entrega, o bien que vos te conviertas en obligado cambiario transmitiéndolo a través del endoso, por ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo que daba ahí el compañero. Entonces, como nosotros acá de vuelta vamos a estudiar las características generales, vemos que el endoso es un escrito, accesorio, inseparable de la letra, por el cual el acreedor cambiario pone en su lugar a otro acreedor sin precisar el carácter de éste. Con la simple firma, yo coloco a otra persona en el carácter de acreedor. Y esto es muy importante porque supónganse que el título dice, volvamos al ejemplo este de yo les doy un título a ustedes por medio del cual le pueden exigir a Florencia que les pague 5.000 pesos. Y ahí nosotros dijimos que tenemos que designar el beneficiario. O lo puedo hacer al portador. En ese caso, Florencia le va a pagar a cualquiera. Pero si yo designo un beneficiario y pongo que el beneficiario es Luis, Luis va a ser el único con derecho a cobrar ese préstamo, esa obligación, digamos, va a ser el único con derecho a exigir esa obligación, a menos que establezca él o que lo endose y lo firme y lo transmita. Entonces, si él lo transmite, ya hay otra persona que autónomamente pasa a ser beneficiario y que va a poder presentarse ante el domicilio del girado. Y el girado no va a poder decir, yo no sé quién sos vos. Sí, yo soy el que Luis me dio el derecho, digamos. Yo estoy acá, figuro, porque me lo endosó. Entonces vos ahí ves la ley de circulación del título y pagás o no pagás, aceptás o no aceptás. ¿Entiende cómo funciona esto? Profesor, ¿hasta sí. cuántos endosos se permiten ahora? No, el tema del cheque tiene un límite de los endosos, no todos los títulos. El tema en materia de cheques, si mal no recuerdo, el cheque que es de pago diferido se puede endosar una sola vez y los otros 2 veces, pero eso lo va regulando el Banco Central. Ustedes no van a encontrar en la ley de cheques que haya un límite a la cantidad de endosos. Eso va por norma del Banco Central, que lo hace para controlar la circulación. Pero el resto de los títulos no tienen límites de endosos. No hay una norma, no hay una autoridad de control como se interviene. ¿Por qué? Porque en materia de cheques interviene el Banco Central porque hay un banco que interviene que va a ser el obligado a pagar. Ahora vamos a ver un poquito el régimen del cheque. El valor del título, digamos, dijo que era el mismo desde el comienzo hasta el final, ¿no? O sea, sigue, sí. Siempre es el mismo... Sí, siempre uno lo va transmitiendo de la misma manera que lo recibe, es decir, en forma total, no hay un endoso parcial. O sea, se actualiza el pago al tipo de cambio de momento, en todo caso. No. No sé si me explico. En los títulos depende, bueno, por ejemplo, en materia de cheque, pero por eso estamos metiendo un montón de cuestiones que por ahí se complican y nosotros no se las vamos a tomar porque son muy específicas de cada título. Por ejemplo, en un pagaré se puede fijar una tasa de interés de actualización, pero en un cheque no. O en determinados títulos no. Entonces, acá se modifica el tema de cómo lo vas a cobrar. Vos lo que tenés derecho a percibir es lo que literalmente surge del título. Después, habrá intereses moratorios, si no se paga, y uno tendrá derecho en un juicio a reclamar los intereses desde que no te pagan. Pero hay determinados títulos que no aceptan cláusulas sobre intereses. Pero esto, cuando ustedes estudien en profundidad cada uno de los títulos, van a ver en cuáles sí y en cuáles no. Lo que le quiero preguntar, a ver si me explico bien. Por ejemplo, tengo un título ahora para cobrar australes, ¿no? Y voy al banco y me dice, mira, Australia no es más, ¿me dan pesos o no me dan nada? Esa es mi pregunta. Bueno, pero vos ahí tenés una norma, vos tenés una norma general en el código que cuando se establece el pago en una moneda que no es la moneda del curso legal, el deudor se libera entregando moneda del curso legal. No, pero en su momento sí fue. En su momento sí. Por eso, sí, pero no, hoy no. Vos vas hoy, primero que si tenés un título en australes, perdiste como en la guerra, porque no vas a cobrar toda la depreciación que tuvo eso, pero sí el deudor se libera entregándote la cantidad de peso necesario porque moneda de curso legal. Pero eso surge de las normas generales del pago de las obligaciones y no es una norma que haga el título. El título lo que te permite reclamar es literalmente lo que surge. Claramente, si no existe la misma prestación, ya no se podrá ejercer ese derecho. Suponete si vos tenés que
Vos tenés un título, te lo voy a hacer más simple, mirá, en un certificado de depósito, vos tenés derecho a que te entreguen determinada cantidad de mercadería. Y ese depósito se incendió. Vos no perdés el derecho a que te entreguen esa mercadería, pero esa mercadería no está más. Entonces vos tenés derecho a que te reembolsen la cantidad de mercadería representada en el título, pero ni más ni menos. ¿Entiendes? Por ejemplo, por ese ejemplo ahí estamos hablando de un producto ya. Sí, por eso, pero es lo mismo, porque para el tema de la obligación, en qué moneda se pactó y cómo te liberás, hoy para el código tenemos el mismo régimen. Te liberás entregando la moneda de curso legal de tu país de la misma especie, digamos, de la misma proporción. Entonces el endoso permite que haya una sesión práctica, permite celeridad y seguridad en el tráfico, y los efectos del endoso son importantes, que lo sepamos. Legitima al endosatario a ejercer los derechos, es decir, quien recibe un título a través de un endoso reclama los mismos derechos que tenía que el endosante, ¿no? Transfiere la propiedad sobre dicho derecho. Nosotros hablábamos de esto de la buena fe y lo que se denomina la ley de circulación. Un título que necesita ser endosado requiere de que haya endoso, y si no, de lo contrario, no tenemos transferencia de propiedad. La transferencia de propiedad de pleno derecho, en el caso de que sea un título endosable, se hace con el endoso. Y obliga al endosante, esto que hablábamos del ejemplo ahí que decía el compañero, por la obligación contenida en el título. El endosante se convierte en obligado cambiario. Quien entrega un título se está comprometiendo a entregar ese valor. El endoso se puede hacer en blanco, poner solo la firma para que el otro lo complete, y eso también le da la posibilidad al portador de que lo siga transmitiendo. Lo importante es que esto se complete antes de ser presentado ante el librador o el girado. Puede ser en blanco el endoso, pero habrá que determinar, cuando el título cuando es un título a la orden, habrá que determinar antes de presentarlo a la orden de quién. Después lo completamos, pero lo firmamos y ahí uno está otorgando un endoso en blanco. Igual que los títulos se pueden emitir de manera imperfecta, que es cuando uno le da mandato al quien recibe el título para que lo llene. Muchas veces una de las defensas comunes que se plantea es: yo ese pagaré lo firmé en blanco, no le completé el monto, lo completó fulano, fíjate que la letra del importe difiere de mi firma. Bueno, quien firma un pagaré en blanco, esto está en la ley de pagarés, otorga un mandato tácito para que el otro lo llene. Nadie firma un pagaré en blanco a menos que quiera que el otro lo complete, ¿no? Se toma como una declaración justamente de voluntad. Entonces, eso se llaman títulos imperfectos, que le falta alguno de los requisitos, pero que puede ser completado antes de la presentación. Hay otros requisitos que no se pueden completar. Por ejemplo, la firma no se puede reemplazar, no se puede adulterar. La fecha de creación. Ustedes cuando van a cada título van a tener determinados requisitos que tienen que estar sí o sí. Y otros que van a poder. Y el endoso también es irrevocable, incondicional, indivisible y formal. Hablamos también de la aceptación, que es este acto que realiza. ¿Se acuerdan quién aceptaba la letra? El girado. ¿Cuándo la acepta? Cuando se le presenta el beneficiario al domicilio y reclama en el plazo estipulado en la letra, esto que decíamos, cuándo vence la letra, desde cuándo, bueno, en ese momento, y puede haber o no un término para su aceptación, y la aceptación se realiza en la misma letra. También es pura y simple, no se puede sujetar a ninguna condición, y eso lo convierte en obligado cambiario. Luego tenemos el protesto. ¿Quién protesta la letra? ¿Quién tiene derecho a protestar? El portador o tenedor del título, para dejar constancia, muy bien, el beneficiario para dejar constancia que el girado no pagó. Esto, a diferencia de la aceptación solamente es la firma inserta en el título, acá requiere de un acto realizado a través de un escribano. Esto hace que no se utilicen las letras de cambio, ¿no? Porque es complicada, digamos, ¿no? Para poder ir hacia atrás tengo que levantar el protesto. Entonces después para decir, bueno, en alguna época muy lejana, hace muchísimos años, dijeron, bueno, el legislador introdujo en el artículo 50 del decreto la posibilidad de
que quien emite una letra autorice a dispensar del protesto, es decir, no va a ser necesario levantar el protesto. Esto se podía poner de esta manera o sin gastos de otorgamiento. Hay distintas leyendas que se podían poner en el documento que daban la pauta de que se autorizaba a que no se tenga que levantar el protesto. Pero esto, prácticamente, esta cláusula sin protesto, que uno la ve muchas veces en los pagarés, como de práctica se pone en el formulario, muchas veces pagaré sin protesto, la cláusula esta de sin protesto, que no está prevista para el pagaré, estaba prevista para la letra de cambio, hace que en realidad sea mucho más fácil emitir pagaré. Porque yo puedo decirte, yo te pago 5.000 pesos y me comprometo a pagarte 5.000 pesos. Vos si querés andar a lo de Florencia, cobráselo, y si no te los pagas, vos ya sabés que no tenés que levantar un protesto, venís contra mí. ¿Se entiende? El pagaré es más práctico que la letra de cambio, y hace justamente esto del protesto, que haya que levantarlo con escribano público, todo, que la letra prácticamente no se haya utilizado. Son muy poquitas las letras de cambio. El título más seguro, más completo, porque tiene todas las formalidades, pero eso hizo justamente que no sea un título tan receptado en la práctica. Entonces la dispensa del protesto justamente es la posibilidad de que el librador autorice a que no se tenga que llevar adelante esta diligencia necesaria de la letra de cambio, que es el protesto. ¿Está bien? Cuando tenemos protesto se abre la vía ejecutiva, a partir de ahí podemos reclamar. Si levantamos el protesto puedo ir por la acción esta regresiva a cobrar. Hablamos también un poquito de las acciones cambiarias, de la directa y de la de regreso, las distinguimos, lo tienen en el manual también cortito, hay que saber que la acción directa siempre es contra el obligado principal, que la puede hacer cualquier portador legitimado, es decir, el beneficiario, o el librador también que paga contra quienes sean obligados cambiarios. Y luego tenemos la acción de regreso, que es la que nos permite ir hacia atrás al resto de los obligados cambiarios, no voy contra el directo. Las acciones cambiarias se distinguen de las acciones extracambiarias, que son los juicios ordinarios, en donde se reclama justamente, además de la cambial de la obligación que surge del título, las condiciones en las que se emitió, digamos, las modalidades, pero los títulos lo que tienen siempre es la posibilidad de que en la medida que se respete la ley de circulación y haya tenencia de posesión de buena fe, se pueda ejercer la acción cambiaria. El valor de la acción cambiaria es muy importante en los títulos de crédito. En los códigos procesales, la acción cambiaria se instrumenta a través del juicio ejecutivo. Este juicio, no sé si alguien conoce lo que es un juicio ejecutivo. ¿Sí? Para cobrar lo que uno tiene el documento para cobrar, tiene que tener el documento para que se pueda cobrar. Exactamente, tenés que tener un documento que tenga fuerza ejecutiva, porque se lo dio la ley o porque las partes establecieron. Si vos vas a los códigos de procedimiento, siempre se va a decir, bueno, es título ejecutivo aquel título que la ley le haya dado fuerza ejecutiva. Ahí volvemos a las formas, ¿no, profe? Sea una deuda que esté instrumentada por escritura pública, sea pura y simple. Y ahí van a encontrar que las características siempre son las que vemos en los títulos ejecutivos, ¿no? Que surge una obligación de pagar una suma de dinero incondicionada e irrevocable, o de una mercadería muy precisa, pero que se puede exigir en forma ejecutiva. Entonces, la naturaleza ejecutiva nos permite llevar adelante un proceso en donde, a diferencia de lo que ocurre en un proceso de conocimiento, en donde el juez, en un proceso de conocimiento, ¿qué tenemos? Los pasos procesales son la demanda, en donde se invoca el derecho y los hechos. Vieron que en una demanda se relatan hechos y derechos. Y luego se abre la instancia de la contestación de demanda, en donde tenemos las negativas y las defensas que uno quiera oponer, o la actitud puede ser que uno se allane o que reconvenga, es decir, y ahí recién el juez, si la cuestión es de puro derecho, la resuelve, o abre a prueba y empieza todo el juicio. Bueno, eso que se llama la sustanciación del derecho, en derecho procesal, una demanda se sustancia con la otra parte, ¿no? Se le corre traslado para que la otra parte, y recién ahí después el juez, oída la parte, decide. Como contrapartida de eso,
al principio de sustanciación, en los juicios ejecutivos tenemos lo que se llama la individualización de la pretensión. El actor simplemente, lo que decía ahí nuestra compañera, individualiza la prestación. Dice, tengo un título que es ejecutivo. Y el juez ya no da traslado de la demanda. El juez ordena que se pague ese título o que se opongan las defensas que limitadamente están establecidas en los códigos procesales, y ahora también un poco lo tienen en el código de fondo. En el código civil dice defensas, excepciones oponibles, defensas oponibles. Son muy poquitas. Tienen que ver justamente con la forma del título, o bien con esto de la falsedad del título, si es que fue adulterado, si es que hubo mala fe en la realización de ese título o en la tenencia, o bien defensa de tipo procesal, como una incompetencia, una falta de legitimación. Pero yo no podría decir, por ejemplo, no tengo que pagar porque la otra parte no cumplió con su contrapartida. No, tenés que pagar porque en el título vos te comprometiste a pagar. A menos que tengas una defensa oponible, una excepción. El marco de defensa está más limitado. Después de que se termina la acción cambiaria y se cumple, es decir, se paga, se ejecuta, uno tiene la posibilidad siempre de ejercer la acción extracambiaria, y ahí es donde se puede ejercer plenamente el derecho de defensa. A partir del artículo 101 dijimos que teníamos el pagaré, que a diferencia de la letra de cambio, contiene una promesa incondicionada e irrevocable de pagar a una persona determinada, que se llama beneficiario o tomador, una suma de dinero. Es mucho más simple. Prácticamente en el pagaré, más allá de los requisitos que ustedes cuando los lean surjan del 101 y 102, van a encontrarse con que en el pagaré tiene que estar expresada la obligación, el plazo en el que se va a hacer, y si no hay plazo es a la vista, pero tiene muy pocos requisitos, mucho menos requisitos formales que la letra de cambio. Por eso, de hecho, venden formularios de pagaré, porque en definitiva esos formularios tienen todos los requisitos, que son los requisitos mínimos que surgen de la ley, ¿no? Que es que esté la leyenda pagaré, que esté firmado, que se establezca el vencimiento, el plazo, o si fue a la vista, quién va a ser el beneficiario. Esto va a depender si es un título a la orden, si es nominativo, la promesa pura y simple de pagar y el plazo. Se firma y ya tenemos un pagaré. Tienen que leer acá el 101 y el 102, ¿está bien? Un poco lo que queremos acá es, entonces, para resumir esta parte antes de terminar con el tema cheque, que lo vamos a ver también, es, en primer lugar, tener en claro cuáles son las características generales de los títulos. Poder distinguir un título cartular de uno no cartular. Cuando hablamos de las generales es conocer bien, ¿no?, qué es la necesidad, qué es la autonomía, qué es la literalidad, todo esto que estuvimos charlando, de qué manera se emiten los títulos, eso está en la parte general. Ustedes cuando van al código, que a veces dicen esto, no lo estudien del manual. ¿De qué manera se emiten los títulos de crédito de acuerdo a cómo circulan? Está en el código, que dice se emiten al portador, a la orden o nominativo. Eso ustedes lo tienen en el código perfectamente desarrollado como teoría general para todos los títulos. Distinguir el pagaré de la letra de cambio un poco más compleja por todas las figuras que intervienen. Hasta ahora lo que vimos de títulos es esto que les presento en esta clase y que va a requerir que se sienten antes del lunes a estudiarlo un poquito en profundidad, porque tiene su complejidad, ¿saben? No es un tema que sea fácil de aprenderlo en un ratito, ni de explicarlo también en un ratito. Pero que sí está bueno, perdón, así como lo fuimos viendo en la clase de hoy, de ir pensándolo desde la lógica, ir pensándolo, leyéndolo, pero a conciencia. No traten de estudiarlo de memoria. O sea, si uno ve los caracteres y un poco interpreta lo que es la autonomía, o sea, el hecho de que uno no tenga que de repente explicar cuál fue la causa, eso también nos explica por qué después se pueden cobrar, por ejemplo, en un juicio ejecutivo, y el juicio ejecutivo tiene tan pocas defensas. Tiene pocas defensas porque justamente se vincula con las características del título. Son títulos que lo que permiten es esa fácil y ágil circulación y dan seguridad al tráfico mercantil. Por eso son importantes en nuestra materia. Son importantes para el comerciante, que no va a tener que
conocer demasiado quién es el que le está entregando el título para poder ver si después lo va a poder cobrar o no, porque en sí el título representa ese valor y la imposibilidad de plantear muchas defensas que en otras relaciones jurídicas sí podría hacerlo. O sea, si uno lo va pensando desde la lógica, también les va a resultar más fácil a la hora de estudiarlo, no estudiarlo todo de memoria. Después vamos a ver que hay muchos títulos, que los títulos en sí, los principales que vemos, que son letra de cambio, pagaré y cheque, tienen muchas características que son comunes. Entonces ya cuando sabemos lo que significa el endoso, vamos a ver que se va a aplicar a más de un título. Pero por eso y después van a tener el desafío en la práctica muchas veces de tener que responder para iniciar una demanda, para reclamar un crédito, para si están frente a un título, valor o no. Y ahí es importante las características comunes de los títulos, ¿no? Uno en el título tiene que poder abstraer la obligación de la causa. No es lo mismo. Ahí les voy a dar un ejemplo práctico. Si ustedes van a un contrato de mutuo, un contrato de alquiler, van a encontrar con que hay muchas cláusulas que establecen de qué manera se exige lo que está establecido entre las partes, ¿no? Cuando vimos contratos, vimos que uno ejerce la autonomía de la voluntad y se compromete a cumplir con determinadas prestaciones bajo determinadas condiciones. Cuando estamos frente a un título, la obligación es de las características de las que vieron o estudiamos hoy, que están previstas en el artículo 1815. Una obligación que es pura y simple, que es incondicionada y que surge del propio documento. Si nosotros tenemos eso y lo podemos separar del resto del contexto, estaremos frente a un título que posiblemente tenga la fuerza ejecutiva. Florencia, ¿querés que pase el power de cheque? ¿Vos tenés algo armado ahí? ¿Cómo? Yo tengo un power, pero que seguramente es más sencillo que el tuyo. Lo que pasa es que el mío era muy cortito, porque me parece que ya, no sé si el tuyo es muy largo. No, pasá el tuyo y yo en todo caso comparto algo que por ahí está medio práctico, si nos queda tiempo. Dale, perfecto. Una consulta, ¿estos PowerPoint se van a estar subiendo al campus? Sí. No, de ninguna manera. ¿Puede ser hoy, profe, porfis? Sí, ahora lo subimos. Sí. Ojalá. Ojalá que sí. Bien, o sea, de cheque, mientras iban teniendo la clase de letra de cambio y de pagaré, iba sacándole diapositivas al PowerPoint para no repetir. Por eso es que yo fui haciéndolo bien cortito. Bien, el cheque, o sea, ¿cómo lo definiríamos? O sea, la ley no da una definición de cheque. El cheque es una orden de pago pura y simple. Hasta acá vemos que se parece en su definición a la del pagaré. Y la particularidad es que un cliente la da sobre un banco, que el banco va a ser el girado, y tiene que tener fondos depositados para que esa orden de pago pueda ser atendida por el banco girado, o en su caso, una autorización para girar en descubierto. Este título exige una relación jurídica previa entre el cliente y el banco que se vincula con la cuenta corriente, que la vimos cuando vimos contratos, ¿no? En la parte de contratos bancarios, o sea, el cliente tiene que tener una cuenta corriente en el banco con fondos depositados o autorización para girar en descubierto. Las clases de cheque que existen es el cheque pagadero a la vista, que es el conocido como cheque común, o a determinado tiempo de vista, que es el cheque de pago diferido. A ver si esto me circula. Bien. Los sujetos entonces que intervienen es el librador, que es quien crea el cheque, que previamente tiene que tener la cuenta en el banco girado. El girado, que es el banco, la entidad financiera que va a atender al pago de ese cheque. El beneficiario, que es el tomador a favor de quien se libera el cheque, y que acá también existen las posibilidades de transmisión que veíamos antes, el endoso y la posibilidad de limitar el endoso también con la cláusula no a la orden. Y en su caso, en caso de que exista el endoso, va a haber un endosante y un endosatario, y finalmente un avalista, alguien que se puede poner como garante en ese título. Entonces, las alternativas de creación son al portador, es decir, como decía Pedro, o sea, la persona que porte el título, que lo lleve, va a ser quien va a poder percibir el dinero, el monto por el que ahí está indicado. En este caso se va a transmitir por la simple entrega. También puede ser creado de manera nominal, es decir, indicar el nombre de una persona, en cuyo caso se podrá transmitir por endoso.
salvo que sea nominal, pero incluyendo la cláusula no a la orden, que lo que hace es impedir que sea transmitido por endoso, y entonces quedaría la alternativa que mencionaban sobre la forma en la que se transmiten las obligaciones, el tema de la cesión de los créditos. Y también puede librarse a favor del mismo librador. El banco tiene que atender al pago del cheque, o sea, está dentro de sus obligaciones, salvo cuando existieran causales de rechazo, que son las que están contempladas en la ley, que el PowerPoint se lo subimos, no los vamos a leer todos, pero sustancialmente falta de fondos, en caso de quiebra, en caso de que el librador hubiera denunciado que le fue robada, por ejemplo, la chequera. Exacto, el talonario de cheques, o que si bien el banco, al empleado bancario no se le exige que sea perito calígrafo, si tiene que hacer un control, si la firma es claramente distinta de la que surge registrada en el banco del librador, va a tener, es causal de rechazo, lo puede rechazar. Obviamente sin un nivel de detalle de perito calígrafo, pero sí, si es manifiestamente distinta, es responsabilidad del banco el control de la firma. Si estuviera, por ejemplo, librado en una moneda distinta a la que opera la cuenta corriente, o en un formulario que no es de los provistos por el banco. Y acá lo que hicimos fue poner una foto de cheque común, en este caso es un modelo de cheque común, es decir, esto es vista, que se presenta no es de pago diferido, y este que es un modelo de cheque de pago diferido. En cuanto a la duda, bien decía Pedro, con el tema de la cantidad de endosos que es permitido, en el de pago diferido se permiten 2, en el común 1, y eso es normativa del Banco Central. Y ya después, transmisión o circulación no, bueno, porque ya lo vieron. Igualmente se lo subimos. Acá hay para que vean un modelo de endoso, en el caso de un cheque, se lo llama endoso. En esto a mí me sirven las reglas mnemotécnicas o las palabras que me remiten a otras, porque viene del italiano y se refiere indorso, no al dorso, por eso se lo llama endoso, porque se pone detrás del título. En el caso de que no entraran en el cheque más endosos, se le puede adjuntar una planilla, siempre que estuviera unida y que no se pudiera separar, ¿no? Que se muestre claramente que son endosos correspondientes a ese título. Y ya después tenía las diferencias entre juicio ejecutivo y ordinario, pero que un poco las vimos, así que no sé si hay algo más, pero de cheque que hay que pasar. Si querés habilitarme y hacemos un ejercicio entre todos. Dale. Vos sos el anfitrión. Qué grande yo. Sos el importante. Es muy seria esta última clase antes del parcial. Sí. ¿Ahí ven? Sí. No. Mira, la verdad que me encantó. Arrancaron con todo, con mucha onda, pero ahora tranqui, como que se aclimatizó todo, está buena la clase. No, bueno, pero es un tema de a veces tomar el control de la situación, porque nosotros sabemos que queda poquito, que tienen un montón de inquietudes, y que nada, es muy importante conocer primero lo elemental. Bueno, esto sí, y sobre todo, perdón, Pedro ya lo repitió varias veces, pero lo elemental es que títulos es un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados. Tiene características que son distintas, esto de ser formal, de ser un régimen tan estricto de creación, pero para que después permita su fácil circulación y también que brinde seguridad. Entonces, por eso es muy importante que tengan claro, bueno, ya lo dijo, ¿no? Pero el concepto, los caracteres, o sea, poder entender, ponernos en la cabeza algo a lo que no estamos habituados. Dame un segundo que llego al ejercicio. Este se los voy a subir también, así tienen los dos, les subimos los dos. Power, así los... Suban la clase, porfi. ¿Cómo? Que suban la clase al canal de YouTube. Sí. El cheque de pago diferido es un invento argentino, como dulce de leche. Ya voy viendo, de paso les tiro acá anecdótico también. No me vengan con que es uruguayo, porque ustedes siempre van a la excepción, ¿viste? Que me van a ir a discutir la discusión, hasta lo que estamos si es uruguayo argentino. El ICHEC, que es una novedad también regulada no hace mucho, del año 2018, esto de que avanzábamos hacia los valores no cartulares en materia de cheque, tenemos
previsto el cheque electrónico. Y bueno, y acá un poco el ejercicio, ¿no? Que les proponemos. Acá tenemos un cheque. ¿Qué tipo de cheque es? A ver quién se anima a arriesgar. Es un cheque común, teóricamente. Yo no Portador, lo veo muy un bien. cheque a la orden. Bueno, como un Bien, dijeron varias cosas, muy bien. Primera clasificación entre cheque Diferido. común y de pago diferido es un cheque de pago común. Pago común. El cheque de pago diferido, como está más regulado el tema del cheque, dice cheque de pago diferido. Pero más allá de eso, si ustedes Tiene miran, dos dice, fechas. páguese el 7 de julio de 2020. No hay un pago diferido, sino que hay una sola. Aparte tiene la fecha, Habría dos de que fue hecho el cheque. Bien. Y ahí otra compañera dijo, es un cheque a la orden de Romina Mercado, digamos, ¿no? Es un cheque Nominado. nominativo, muy bien. Romina Mercado tiene derecho a cobrar ese cheque el 7 de julio de 2020. Tiene 30 días en ese momento para ejercer el derecho. Y si no, pierde el derecho a ejercer la acción cambiaria y reclamar el valor y tendrá derecho a ir a un juicio ordinario, pero para poder ejercer este derecho tiene 30 días. Perdón, Pedro. Antes Sí. era 30 dentro de la misma jurisdicción y 60 de otra jurisdicción. Ahora es 30 en todas. Está previsto eso. En la ley de cheque lo tenés de esa manera, ¿no? Si está en otra jurisdicción se extiende el plazo a 60. Pero 30 días si estamos dentro del... entonces, Romina Mercado tiene derecho ahí. Y fíjense qué es lo que hizo Romina ahí. ¿Cómo hizo el endoso? ¿A favor de quién? De Patricio López. Patricia López. Eso es un endoso completo. Patricio López se lo endosa, Romina Mercado se lo endosa a Patricia López. Y fíjense que ella mantiene la circulación nominativa porque establece quién va a ser el que va a ejercer el derecho y ella firma abajo, ¿no? Ella podría haber firmado simplemente como después lo hace Patricio. Bien que Patricio después convierte el título en un documento al portador, ¿lo ven? Sí. Sí, profe, no hace falta hacer la aclaración, solamente con la firma ya es válido, ¿no? La firma es válida, te piden generalmente la aclaración en los bancos, y es más seguro, pero ahí tenemos un endoso completo y un endoso en blanco, un endoso incompleto, ¿lo ven? La diferencia entre uno y otro, Sí. Patricio López lo circula. Ahí, cuando Patricio López va al banco, Galicia, ¿quién va a decir que pague? Que pague, fíjense quién es que lo lleve, al portador. ¿A quién? Pero perfecto, pero ¿quién es el titular de la cuenta ahí? El titular de la cuenta es Ay, no el que sé. no lo leo. Ramón Delgado. Ramón Delgado. Ramón Delgado es el librador que le da la orden al girado, que es el banco, que le pague a Romina Mercado. Bueno, pero después fue a cobrar el cheque, Patricio López fue a cobrarlo. Y no hay defensas personales para no pagarle a Patricio López si está garantizada la ley de circulación. ¿Lo ven? Sí. Patricio López tiene derecho a cobrar y a que el banco saque los fondos de la cuenta Del banco de Ramón. de Delgado, y si no hubiera fondos, a ejercer o a pedirle a Romina Mercado que le pague, que es la endosataria. ¿Se entiende un poco cómo funciona? Sí. Entonces el banco revisa que se cumpla qué tipo de cheque es, cómo fue establecida su circulación, qué tipo de endoso es, lo contestamos, qué tipo de endoso es el de Patricio, y quién podía ejercer el derecho inserto en el título una vez que Patricio lo transmite. Pero en eso vinculado con la autonomía, como decía Pedro, o sea, el título se transfiere con independencia de los sujetos que intervienen. El empleado del banco no le va a preguntar a Patricio López por qué Romina se lo entregó, ni tampoco le va a interesar saber por qué Romina lo recibió, porque hasta su cliente no le va a poder plantear después, en realidad, se lo había entregado para pagar la seña de un auto y después no me cumplieron el contrato. O sea, el título se desvincula de la causa que le da origen. Exactamente. Como decía Florencia, son distintas relaciones que dieron origen. Y después Patricio López fue, y con estos 3.500 pesos, compró cuántos kilos de carne podemos comprar, y entrega un cheque, ¿no? Y entonces el carnicero que le vendió la carne también es portador legitimado, porque se lo dio Patricio López. 10 kilos como máximo.
No, Depende de qué carne. no llegás. Sí, no tal llegás. cual, depende de qué Dame la carne. dirección de la carnicería, igual. Una tortuguita capaz para el guiso. Pero bueno, Patricio López se lo da a quien quieras, y fíjense que Patricio ahí se comprometió a pagar. Pero esa persona que lo recibe de Patricio López también lo puede transmitir, porque Patricio López no lo hizo a nombre de una persona determinada, lo hizo al portador, ¿se entiende? Como un mismo título circula, y los mismos 3.500 pesos que estaban en la cuenta de Delgado sirvieron para hacer 3 o 4 operaciones. Con lo cual hay una multiplicación del dinero también en un punto, y esta es la utilidad práctica que tienen los cheques. Ahora analicemos este, ¿no? Páguese, ¿qué es lo que tiene este? ¿Este qué tipo de cheque es? Diferido. Diferido, dice arriba. Además de que lo dice en el formulario, ustedes tienen ahí las 2 fechas, cuando se emite y cuando se paga. Sí. Los 30 días para pagarse o los 60 se cuentan desde el 18 de julio de 2020, ¿no? Sí, y esa ¿Es no a la orden. No a la No a la Entonces, orden. ¿cómo lo No transmiten? a No se pueden transferir. No es transferible. Por endoso. Lo Hay que transmite, seguirlo. no se puede transmitir que por endoso, cederlo. lo tiene que hacer a través de una sesión. Sí. ¿Se entiende? ¿Lo podría ceder? Sí, lo podría ceder. Se podría utilizar una operación de descuento bancario, perfectamente se podría hacer a través de una sesión del documento, pero no a través del endoso. Cuando identifique al librado, girado y beneficiario, qué tipo de cheque. Esto háganlo en su casa con el documento, que por ahí les va a servir también para ir comprendiendo y bajando un poquito, ¿no? ¿Sí a través del DNI, profesor? ¿Cómo? No entendí esa parte de que sea a través del DNI, del documento. No, de DNI no, lo puede transmitir a través de una sesión de... Del documento que Yo decía era la operación de descuento bancario que estudiamos cuando vimos contrato bancario, en donde uno cede la obligación que está ahí transmitida. Y para ir terminando, este último cheque, ¿cómo es? ¿Qué tipo de cheque es? Diferido a la orden. Al portador. Al portador. Al portador. Exactamente. En blanco ¿Cómo va, se transmite para este hacer. documento? ¿Cómo se transmite? No, al portador. La simple Por entrega. Tradición. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos estudiando hoy. ¿No? Ahora parece muy fácil. Hasta la próxima clase, que los vemos el día parcial. No hay próxima clase. Preguntaban me recién, mató el Goku. preguntaban recién por la Pero unidad ponen número a Goku 9. porque va a haber guerra la próxima clase. Porque nos van a matar directamente. La atómica de Hiroshima y Nagasaki va a ser un poroto, me parece. No, igual Goku siempre está del lado de los buenos, así que está bien, bien puesto. Recién preguntaban por la unidad número 9. La unidad 9, simplemente lo que queremos que puedan distinguir, porque ustedes después esto lo ven en Comercial 3, es la diferencia entre el concurso preventivo y la quiebra. De cualquier manera les vamos a subir una pequeña clase al campus para que lo puedan ver, pero es sustancialmente poder definir lo que es el concurso preventivo, lo que es la quiebra y diferenciar esos dos. Porque ustedes después, en eso nos quedamos tranquilos, pues sabemos que en Comercial 3 esto lo ven, títulos que probablemente no lo vuelvan a ver dentro de la carrera. Entonces por eso no queremos marearlos incorporando en esta clase la unidad 9, simplemente poder distinguir esos dos procesos, igual los vamos a ayudar con eso desde el campus en esta semana. Bueno, chicas, no sé, Sandra, ¿qué? algo. Sí, No. había un problema con las notas de la actividad complementaria, la evaluación complementaria. Creo que ya deshabilitamos la opción de que no la vieran, había una cosita que faltaba poner, que lo corregimos hace un rato, así que probablemente quienes rindieron su evaluación complementaria la van a poder. Sí, a mí me preguntaba alguien también, bueno, que después, yo las consultas cuando me las van haciendo por privado en el chat en general, pasan porque ahí es donde es mejor trabajar. Yo acá veo el chat general, o si no, tenemos el aula virtual. Pero un poco la pregunta